Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga. Otra vez aquí de nuevo, por la gracia de Dios. Estamos una vez aquí compartiendo su estudio de su palabra para bendición de muchos hermanos. Bueno, espero que hayan tenido un excelente día, amados hermanos. Que su día haya estado de lo mejor, obviamente, con la bendición de Dios, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y con la guianza de su Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar aquí, obviamente, que se vaya conectando, pues obviamente para ver este estudio y aprender más, ¿no? Bueno, hoy entramos a la clase final de este sexto volumen de Teología Propia, que estamos viendo Teología Propia. Hoy es la última clase, la clase número 10. Estaremos viendo en este volumen 6. La próxima semana estaremos viendo el volumen 7, donde seguiremos viendo sobre la Trinidad, hermanos. Bueno, espero que se vayan conectando, amados hermanos, y si no, ahí se queda este video para que lo vean, lo vuelvan a ver en su grabación. Bueno, mis amados hermanos, y dicho esto, obviamente, entramos en materia a continuar con nuestra clase de Teología Propia, amados hermanos. Bueno, hace 8 días vimos, hermanos, que nosotros o nos quedamos donde muchos piensan que nosotros creemos en 3 dioses, el cual es una rotunda mentira. A ver si me pueden escuchar, hermanos, porque ando un poco afónico, ando un poco enfermo. Ya ven estos climas de hoy. Están un poco alterados, ¿no? Y eso causa que uno a veces se enferme, pero bueno, aquí seguimos y esto no es excusa para no continuar con estos estudios sobre la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces vamos a continuar con este estudio sobre que estamos viendo que aquellos dicen que nosotros solamente creemos en 3 dioses, cuando no es así, sino que nosotros creemos solamente lo que es en un solo Dios, ¿no? Que obviamente ya lo vimos ahí en Mateo 28:19, ¿no? Cuando Jesús manda a sus discípulos a que fueran a predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es que nosotros creemos en 3 dioses, sino que solamente creemos en un solo Dios, lo que está ahí también, si no mal recuerdo, en el Antiguo Testamento, que es sobre Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde le dice: escucha, Israel, nuestro Adonai, Elohim, Adonai uno es, ¿no? Que ahí vemos revelada la Trinidad, al igual que aquí en Mateo 28:19, donde obviamente el Señor manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí podemos ver que también la Trinidad, podemos ver revelada ahí la Trinidad en cuanto en el Evangelio. Entonces nosotros no creemos en 3 dioses, solamente creemos en uno, ¿no? No como los unicitarios, obviamente que ellos, si por ellos fuera, quitarían el versículo de Mateo 28:19, ¿no? Pero bueno, no es como usualmente ellos los quieren hacer ver, que nosotros creemos en 3 dioses. No es así, creemos en un solo Dios, solamente que es un Dios con 3 personalidades o 3 personas completamente completas, que cohabitan obviamente en una esencia formando un solo Dios. Ya hemos hablado bastante de eso, ya hemos analizado eso en los estudios pasados, sobre este tema nuestro tema general, que es teología propia, que es lo que estamos viendo, que ya sabemos lo que significa teología propia, ¿no? Teología propia significa que estamos estudiando meramente la persona de Dios, ¿no? Exclusivamente la persona de Dios. Ahorita estamos exclusivamente estudiando la persona de Dios. Y obviamente después vendrá estudiando la persona de Cristo, y luego la persona del Espíritu Santo, sí, que es la cristología, la neumatología. Pero ahorita estamos estudiando lo que es la personalidad de Dios, ¿no?
Entonces aquí hasta ahorita estamos viendo a lo largo que hemos visto cómo la Trinidad, hermanos, en la Biblia es totalmente clara, ¿no? Obviamente clarísima. Cómo nos habla la Escritura de que son tres personas completas, ¿sí? Formando un solo Dios. Entonces, porque son seres personales, ¿no? Y ya hablamos de lo que significamos cuando hablamos de que es un ser personal, ¿no? No nos referimos a que tenga un cuerpo material, sino obviamente lo que hemos visto, tiene autodeterminación, tiene voluntad y todo eso, ¿no? Por eso le llamamos un ser personal. Y obviamente las tres personas de la Trinidad son seres personales formando un solo Dios. Y bueno, no como lo quieren hacer ver los unicitarios que nos dicen que nosotros creemos en tres dioses, ¿no? Para nada, para nada. Nosotros creemos en un solo Dios. Ahora, lo interesante de aquí, amados hermanos, es que la misma Biblia no dice vayan y bauticen en los nombres, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dije también que podemos saber o que nos devela ahí la palabra de Dios en Mateo 28:19, nos devela nuevamente la Trinidad, amados hermanos. Ahora, en los estudios pasados, no me recuerdo si en el tercer o cuarto volumen, hablamos sobre la existencia de Dios, ¿no? Que vimos que la Escritura, la Biblia, jamás su propósito es demostrar, hermanos, la existencia de Dios. ¿Sí? Eso sí tengámoslo muy claro, porque muchos evangélicos hoy en día hay ese desconocimiento que muchos dentro del campo evangélico quieren usar la Biblia para demostrar quién creó a Dios, ¿sí? O cómo es que llegó a existir Dios, ¿sí? Y hermanos, la Biblia nunca su propósito en la Biblia es demostrar quién creó a Dios o cómo es que surgió Dios. No, para nada. Es que tengamos mucho cuidado con eso porque hay muchos cristianos que usan la Biblia para demostrar. Sí, la Biblia sí tiene o sí nos dice cómo es que Dios llegó a existir. No, la Biblia jamás su propósito es demostrar la creación de Dios o cómo llegó a existir Dios. De ninguna manera, la Biblia jamás, ¿sí? Jamás la Biblia demuestra la existencia de Dios de sí mismo, de su propia creación. O cómo es que Dios llegó a existir. La Biblia jamás ese es su propósito, jamás es ese. Lo que la Biblia sí da por hecho y afirma al 100%, la existencia de Dios, eso sí. Sí, obviamente eso lo podemos ver por toda la creación, ¿no? Pero no explica cómo es que llegó a existir Él. No, la Biblia da por hecho que Dios existe, ¿sí? Pero jamás la Biblia busca demostrar quién creó a Dios o cómo es que Dios llegó a existir. Que lamentablemente hoy muchos evangélicos usan la Biblia para querer demostrar cómo es que Dios llegó a existir, pero a Dios obviamente eso es imposible porque en las clases pasadas de teología vimos que si se pudiera demostrar eso, amados hermanos, entonces Dios dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en el Kairos, ¿sí? En el Kairos. ¿Y qué existe en el Kairos? Es donde no existe el tiempo, o sea, Dios no está sujeto al tiempo, ¿sí? Dios no está sujeto al tiempo cronos, sino Él está en el Kairos, donde no existe el tiempo. El tiempo obviamente es una creación de Dios. Entonces, por eso es que nunca se va a poder llegar a demostrar quién creó a Dios o cómo llegó a existir, porque si eso fuera posible, entonces no estaríamos hablando de ese Dios poderoso, sino estaríamos hablando de una creación, ¿sí? Por eso es que es imposible. Es imposible demostrar con la Biblia o que la ciencia demuestre cómo llegó a existir Dios, porque si eso fuera posible, entonces Dios dejaría de ser Dios y no sería lo que realmente es Dios, ¿no? Por eso jamás se puede demostrar, hermanos. Así que si usted ha usado la Biblia para querer demostrar cómo es que Dios llegó a existir, lo ha estado haciendo de una forma errónea, ¿no? Pero la Escritura jamás ese es su propósito. La Biblia da por hecho que Dios existe.
Pero jamás la Biblia, su propósito es demostrar cómo es que Dios llegó a existir. Bien. Y esto mismo, hermanos, pasa con la Trinidad, amados hermanos. ¿Sí? Pasa con la Trinidad. La Biblia, amados hermanos, no busca explicarnos la Trinidad. La Biblia simplemente nos la revela, la Trinidad. Pero no te va a explicar diciéndote, mira, la Trinidad es así, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Mira que no, no, jamás te va a decir eso. No te explica o no te va a llegar a explicar, hermanos, el misterio de cómo es posible que tres personas habiten en una sola esencia, siendo un solo Dios. Eso, hermanos, jamás te lo va a explicar, hermanos, porque es un misterio. Eso no te lo va a explicar. ¿Por qué? Porque así Dios quiso, ¿no? Si Dios, en su infinita misericordia, en un tiempo no lo logra decir, pues bueno, pero no. Solamente la Biblia, Dios nos revela, o Dios nos reveló de la Trinidad para nosotros saber que hay tres personas de la Trinidad en un solo Dios. Eso sí, pero que te diga cómo es posible que habiten tres personas en una sola esencia siendo un Dios, pues no, hermanos. Es lo mismo que la Biblia jamás te va a decir cómo es que Dios llegó a existir, porque eso es imposible, amados hermanos. Entonces, tengamos cuidado con eso, más o menos. Pero sí nos la reveló para entenderla. Ahora, ¿de qué forma yo puedo o podemos entender la Trinidad, comprenderla? Fácil, hermanos. Estudiando la Biblia de forma panorámica, hermanos. ¿Cómo? Estudiando la Biblia de forma panorámica de sus 66 libros, ¿sí? De forma panorámica. O forma general, hermanos, ¿sí? Así es como podremos entender, obviamente, la Trinidad, ¿sí? De lo contrario, si se busca solamente como muchas sectas, hermanos, o muchos quieren entender la Trinidad basándose en un versículo o dos versículos, jamás la van a entender, hermanos, ¿sí? Ya que la Biblia revela la Trinidad, hermanos, iniciando desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso dije, hay que estudiar para poder entender la Biblia y cómo es que tres personas forman un Dios. Pues obviamente tenemos que estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en su panorama, de forma panorámica, hermanos. Así es como podremos entender que obviamente podremos entender la Trinidad, amados hermanos, ¿sí? No al 100%, no es su esencia pura. Digo, como no nos va a explicar la Biblia cómo es que tres personas cohabitan o habitan en una sola persona formando un Dios. Eso no. Pero sí lo que Dios nos reveló de la Trinidad es que nos quiere hacer que nosotros tengamos conocimiento, que entendamos que hay tres personas completas formando un solo Dios. ¿Cómo la forma o cómo lo hacen? Eso no nos lo va a explicar jamás la Biblia, ¿no? Y no te puedo decir que si cuando estemos allá Dios no lo va a revelar, ¿no? No lo sabemos, hermanos. Si es que no especulemos, jamás. Como dije, para entender la Trinidad nunca hay que usar un versículo nada más, un versículo, dos versículos. No es el peor error que se puede hacer. O sea, hay que entender siempre la doctrina de la Trinidad en su panorama general de toda la Biblia de los 66 libros, vamos hermanos, ¿bien? Eso es un punto ahí que tenemos que tener muy importante. Bien, ahora pasaremos, amados hermanos, a ver unas ilustraciones que se pueden, que se han utilizado para demostrar la Trinidad. Pero también vamos a ver una explicación que se acerca, o que si nosotros queremos explicar la Trinidad, podemos tomarla para poder explicar la Trinidad, porque usualmente hoy se han tomado bastantes ilustraciones o ejemplos erróneos para poder explicar la Trinidad. Y eso, sin darnos cuenta, nos lleva a cometer errores, ¿sí? Pero hay una ilustración que se asemeja y se acerca más para poder explicar la Trinidad, más hermanos. Pero, ok, antes de pasar a ver esa ilustración,
que puede ser o que podemos usar para poder explicar la Trinidad, porque a veces en el campo evangélico a veces no saben explicar la Trinidad, ¿sí? Y muchos han caído en estos tipos de ilustraciones que vamos a ver a continuación, hermanos. Bueno, uno de esos ejemplos, una de esas ilustraciones que la mayoría ha usado, ¿no? Y estoy hablando de tanto en el campo evangélico como, perdón, como maestros reconocidos en las redes, maestros de la palabra y todo eso, que han usado este tipo de ejemplos. Y vamos a empezar viendo el ejemplo que han usado esta ilustración, que sería el agua y sus estados. Ay, perdón. Ese es el más común que se ha usado, que muchos han usado, para explicar la Trinidad, ¿sí? Sería el ejemplo, la ilustración del agua y sus estados. Esta es la más usada, o es dentro de la que está dentro de las primeras que más se usa, amados hermanos. Esta forma es la más común usada para explicar, o que muchos usan para explicar la Trinidad. Ya que como ellos dicen que tiene tres estados, que es líquido, sólido y gaseoso, es buena para explicar la Trinidad. Pero aunque se pudiera tener un poco de agua en estos tres estados, que es líquido, sólido y gaseoso, y esto se pudiera agruparlas juntas en un recipiente, amados hermanos, al igual simplemente sería agua cambiando de estado. No hay más. ¿Sí? No hay más. Seguirías siendo agua, simplemente cambiando de estado. Y este es mucho las que usan para explicar la Trinidad, amados hermanos. Pero hermanos, esta ilustración del agua y sus estados no explica a la Trinidad. No, hermanos, no es un buen ejemplo, amados hermanos, para la Trinidad o para querer explicar la Trinidad. Esto más bien se asemeja, amados hermanos, al modalismo. ¿Sí? Al modalismo. Ahora se preguntarán ustedes qué es el modalismo, ¿no? El modalismo es la creencia, amados hermanos, de una sola persona que se manifiesta de distintas formas, ¿sí? Que obviamente este tipo de ilustración suelen usarla muchos los unitarios, ¿sí? Donde dicen ellos que a veces el Padre sería el Hijo y a veces sería el Espíritu Santo, ¿sí? Tal como lo es un padre de familia, ¿no? Pero esto no es la Trinidad, amados hermanos. Más bien esto es modalismo, ¿sí? Más bien esto se asemeja a modalismo. No se asemeja nada o nada tiene que ver con la Trinidad. Así que, amados hermanos, usar el uso del agua para poder explicar, hermanos, la Trinidad no es un buen ejemplo. Al contrario, este ejemplo niega la Trinidad. ¿Por qué? Porque está abrazando el modalismo. Más bien esto se asemeja al modalismo. Y esto no es la Trinidad, hermanos. Y hoy en muchos en el campo evangélico usan, o aparte de las sectas, ¿no? Aparte de los unicitarios y otras sectas, y entre dentro parte de evangélicos, porque a veces no sabemos explicar la Trinidad, usan esta ilustración. Y es un grave error, porque al hacerlo tú estarías abrazando el modalismo. Esto niega la Trinidad, ¿sí? Esa sería la primera ilustración que está dentro de las primeras que se han usado para obviamente demostrar o querer explicar la Trinidad. Y digo, esto lo hacen no solamente aquellos hermanos que van conociendo la palabra, sino incluso maestros que obviamente con una trayectoria y realmente ya reconocidos usan esto. Entonces, pero no es una buena ilustración. La siguiente sería, hermanos, que usan también, o la siguiente ilustración que usan para explicar la Trinidad, amados hermanos, sería la composición del ser humano. ¿Por qué? Porque algunos han dicho que como
que nosotros somos trinitarios, hermanos. Ya que poseemos un espíritu, una alma y un cuerpo, ¿sí? Entonces, que así como nosotros somos, entonces así es Dios. Pero vuelvo a decir nuevamente, esto se aleja mucho de lo que es la Trinidad, amados hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente está en que nosotros no somos trinitarios, hermanos, sino que somos tripartitos, no trinitarios. Sí, somos tripartitos. Ya mencionamos en las clases pasadas sobre esta teología propia que para que nosotros fuéramos trinitarios, hermanos, tendríamos que ser tres personas, hermanos, distintas morando en una sola, en un solo ser. Tres personas completas morando en un solo ser. En una sola esencia y actuando una vez, una sola vez o al mismo tiempo. Y eso nosotros no somos, hermanos. No somos nosotros eso. Más bien porque nosotros somos unipersonales, hermanos. Somos unipersonales. ¿Por qué? Porque el alma, el espíritu y el cuerpo son tres partes, hermanos. Y esas tres partes forman un ser. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros, o bueno, si usted ha usado esta ilustración, o la hemos usado, ¿no? Cuando iniciábamos en nuestros pininos del Evangelio, cuando nos llegaron a hablar del Evangelio, así nos enseñaron, y usábamos este tipo de ilustraciones, ¿no? Para poder nosotros explicar la Trinidad, ¿no? Pero nada de esto se asemeja, nada de esto, amados hermanos, se puede usar para explicar la Trinidad. Pero muchos han usado esto, ¿no? Y esta es una de las otras ilustraciones que obviamente han usado. El ejemplo número 3 que han usado también, o que es muy común, o una de las otras ilustraciones que han usado sería el huevo. El huevo. Usted ha usado la ilustración del huevo para poder explicar la Trinidad. Yo, para ser sincero, sí, en mis inicios del Evangelio, sí, utilicé esta ilustración para poder explicar la Trinidad. Digo, más que caí en una congregación humanista carismática, ¿no? Ya se imaginará de qué tipo de congregación, de denominación estoy hablando, ¿no? De esas carismáticas, emocionales, humanistas, donde se predica un evangelio adulterado, un evangelio ligero, ¿no? Un evangelio superficial, un evangelio donde la mayoría usa el Antiguo Testamento para sobornar, para someter a los creyentes. Y bueno, pues ya se imagina, ¿no? Entonces, sí, así me enseñaron y usé yo esta ilustración, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Hoy lo entiendo, ¿no? Que Dios siempre tiene un plan. Entonces, esta es otra de las ilustraciones que usan, ¿no? El huevo. Algunos tratan de explicar la Trinidad, amados hermanos, comparándola con el huevo. Ya que el huevo tiene, que ellos dicen, ya que el huevo tiene cáscara clara y tiene yema, ¿no? Sí, pero igual es un error usar esta ilustración para explicar la Trinidad, hermanos. Más bien esta ilustración, hermanos, es muy parecida a la composición del ser humano. ¿Sí? Es muy parecida a la que acabamos de ver anteriormente. ¿Sí? Porque no es que el Padre sea un 50% Dios y el Hijo un 30% Dios y el Espíritu Santo sea un 20% Dios, ¿no, hermanos? Sino que las tres personas, amados hermanos, siendo totalmente distintas, independientes, son al mismo tiempo 100%
Dios. Ujú. Así que hermanos, tomar el ejemplo del huevo es muy limitado para explicar la Trinidad también. Y esto mismo pasa con otros, igual con otras ilustraciones, como por ejemplo, de que algunos usan las frutas, ¿sí? O toman las frutas para explicar la Trinidad. Por ejemplo, usan el durazno, ya que dicen que el durazno tiene cáscara, pulpa y hueso, así que el durazno es trinitario. Y dicen que con el durazno se puede explicar la Trinidad. No, hermanos, tampoco se puede explicar la Trinidad con la ilustración del durazno. Esto es totalmente falso. Esto es lo mismo que el huevo, que la composición del ser humano, ¿sí? Así que no es muy apropiado, amados hermanos, usar estas ilustraciones para explicar, obviamente, la Trinidad, amados hermanos. No sé hasta cuántos de aquí se han sentido identificados al usar o han usado estas ilustraciones. Bueno, no es de sentirnos mal, ¿no? Simplemente es parte del crecimiento. Digo, a veces así nos enseñan. Y pues obviamente nos enseñan de una forma errónea, amados hermanos. ¿Sí? La siguiente ilustración que usan, obviamente, para poder también demostrar la Trinidad, hermanos, sería el triángulo. ¿Sí? ¿Lo ha usado usted? Sería el triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene 3 lados, pero es un solo. Ese es otro tipo de ilustración que obviamente han usado. No es muy común, pero la han usado, amados hermanos. Esa sería la otra. Y la siguiente ilustración que han usado también serían las dimensiones. O sea, las dimensiones, porque es alto, ancho, largo. ¿Sí? Son 3, pero formando una sola dimensión. Formando una sola dimensión. Esto también es totalmente erróneo, ¿no? Porque esto no puedes explicar la Trinidad con esto. No la puedes explicar. El otro ejemplo que también obviamente pensé que estaba entre los más comunes también, que mucha gente lo usan, yo nunca lo usé, pero sí llegué a obviamente escuchar hermanos que usaban esta ilustración, el famosísimo ilustración para explicar la Trinidad, el trébol. El trébol. Algunos usan el ejemplo del trébol, ya que dicen que el trébol tiene 3 hojitas, pero es una sola planta. Y que así exactamente es la Trinidad. Pero, hermanos, vuelvo a decir, nada de esto explica la Trinidad, el concepto bíblico de la Trinidad. No lo explica, amados hermanos. No es un buen argumento para nosotros usarlo para poder explicar la Trinidad. Es algo erróneo, ¿no? Todos estos ejemplos o ilustraciones que hemos visto, amados hermanos, no son correctos para explicar el concepto bíblico de la Trinidad. ¿Sí? No son adecuados. Pero entonces usted se preguntará, hermano, bueno, ¿qué puedo usar o qué puedo utilizar para poder explicar la Trinidad? O deme un ejemplo de cómo más o menos es la Trinidad. ¿Qué podríamos usar para explicar la Trinidad, hermanos? Quizás, ok, tal vez no de una forma perfecta la Trinidad.